Hola mis queridos Piscis, ¿cómo estás? ¿Cómo te va en este día? Espero que sea maravilloso para ti y lo decreto también así de esa manera. Vamos a ver mensajes especiales para ti en esta ocasión. Si hay algo que no resuene contigo, por favor, déjalo pasar, mi querido y mi querida Piscis. Vamos a ver qué nos dicen en este día. También invitarte a que me apoyes suscribiéndote, dando like, comentando y siguiéndome en mis redes sociales como Camino a Hila, en TikTok, en Facebook y también en Instagram y por supuesto que también aquí. También puedes complementar esta lectura con tu signo lunar, tu Venus y tu ascendente. Vamos a ver qué mensaje primero te tiene. Bueno, esto me habla específicamente a las parejas. El problema y la dificultad que tú tienes es mejor que mm, pidas el apoyo de tu pareja o aceptes el apoyo de esa persona porque va a ser clave en la solución de esa dificultad que tú tienes en este momento. También te dicen que es momento de arreglar ese problema o dificultad que tú tienes con alguien de tu familia o alguien muy allegado a ti, que mires cuál es el fondo de la situación, por qué esa persona llegó hasta el punto tal vez de lastimarte, tal vez de ofenderte o hacerte algo negativo. No es para justificar a esa persona, sino para que tú entiendas y comprendas el entorno de toda esa situación y logres llegar a una solución del problema, la situación con esa persona. También hay un mensaje especial de parte de alguien que ya no está aquí con nosotros. Vamos a ver de qué se trata ese mensaje para ti, mi querido y mi querida Piscis. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, este es el 12 de pentáculos o el 12 de oros y está de manera invertida. Te anuncia que mucho cuidado con las trampas en los cuales tú te puedes ver involucrado o porque te hagan trampa a ti o porque te ofrezcan algún tipo de negocio en el cual se va a perjudicar a terceras personas. Te advierte que no te metas por ahí, que la cuestión se puede estar poniendo de cabeza para ti si te involucras en eso o si tal vez por algún momento de desesperación económica te involucras o te dejas llevar por tal vez alguien que te pida dinero o que te sí, o algo de dinero, que tampoco te vayas a involucrar en préstamos en estos días ni fiador ni tú mismo pedirlo. Eso es lo que te dice tu persona que está en el más allá. También te dice que si necesitas guía espiritual o si necesitas algún tipo de guía, te la pidas. Pide al Arcángel Miguel que te ayude con esa batalla que tú estás viviendo con respecto a tu economía en este momento. Bueno, vamos a ver ahora con la baraja española que nos dicen acerca de el amor, solteros y dinero. Para el amor vamos a sacar 7 cartitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartas. Bueno, comienza con este as de espadas. Me dice que hay ciertos enfrentamientos entre ustedes, ciertas peleas y discusiones y han llevado a la idea de replantear la relación, pero replantearla de una manera positiva, de pensar muy bien las cosas, de arreglar las cosas que no están funcionando en este momento en la relación. Eso les va a llevar a ustedes a un triunfo sobre problemas y dificultades porque van a trabajar juntos, no van a trabajar ustedes aislados. Esta carta de el as de bastos me anuncia que esa situación o ese arreglo que ustedes van a hacer va a ser una época muy larga de paz, de tranquilidad entre ustedes y van a lograr vencer ciertas situaciones como que no estaban muy claras entre ustedes. Tal vez uno de los dos o los dos había estado pensando en dejar la relación o tener tal vez una relación clandestina con una persona. Todo eso se disuelve. Todo eso se vence y precisamente porque no buscan la solución en otras personas, sino que van a buscar la solución en ustedes mismos. Vamos a ver qué nos dice para mis solteritos y mis solteritas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo.
Estas 7 cartas que comienzan con el 8 de copas de manera invertida, me habla acerca de que te sientes solo, que te sientes sola, como que sin el apoyo de muchas personas o de esas personas con las cuales tú pensabas contar, no estás sintiendo el apoyo de esas personas, te has sentido traicionado, traicionada y eso ha herido mucho tu corazón, mucha desilusión de parte de esa persona o de esas personas que muy seguramente son del signo de Tauro, Virgo, Capricornio, o también podría ser una persona del signo Cáncer, Escorpio, Piscis, alguien que no supo ser leal contigo y que lo único que ha hecho es como que llevar y traer malas noticias a tu vida. Te dicen también que no trates de nadar tanto contra la corriente porque te estás perjudicando a ti, te estás lastimando a ti. Más que cualquier otra cosa, mejor trata de solucionar, de tener mayor claridad mental, analizar bien ese nuevo objetivo o ese objetivo hacia el cual tú vas o esa nueva propuesta. Como que analiza muy bien que te beneficie a ti muy especialmente y no te perjudique ni a ti ni a otras personas tampoco. Malos entendidos. Aquí hay cosas que no están muy claras y que se necesitan aclarar muy, muy urgentemente. Hay cosas que se han dicho o que tal vez tú u otra persona ha supuesto o que ha dicho, ah, pues sí, como que sucede esto y yo supongo que esa persona piensa esto. No, hay que aclarar absolutamente todo y no dejarse guiar por suposiciones. Bueno, vamos a ver en cuestiones de economía para ustedes, mis queridos y mis queridas Piscis, mucho trabajo, resultados muy, muy positivos para ustedes. Pero mira, aquí la cuestión, el bloqueo no es porque no haya trabajo, el bloqueo es como algo mental, algo relacionado con la cuestión de los sentimientos de ustedes que está afectando su desempeño en el trabajo y esto como que está haciendo mella en que como en su rendimiento laboral o empresarial o también podría ser cuestiones de estudio. Entonces soluciona esa cuestión personal que tú tienes para que tengas la suficiente claridad mental o la suficiente tranquilidad para tu trabajo, para tu estudio, para tus empresas, para tus negocios. También me dicen que separes las cuestiones emocionales, que trates en lo posible de no mezclar el trabajo con la cuestión emocional, con la cuestión sentimental. Un mensaje final para ti, mi querido y mi querida Piscis, te dice que seas desprendido con el indefenso. Esto me habla más bien de ti, que tú estás siendo aquí como demasiado pasivo, demasiado como que te estás dejando inclusive humillar por personas. No permitas eso, tampoco te digo que te pongas agresivo o agresiva, sino que te sepas poner en tu lugar y poner en lugar a las otras personas y que pongas límites. Bueno, esa sería como la palabra perfecta, poner límites sanos y saludables y que cada cosa esté en su lugar en este instante. Bueno, mis queridos y mis queridas Piscis, esta ha sido la lectura para ustedes. Los invito a suscribirse, a darle like a este video, a activar la campanita también y seguirme en mis redes sociales. Y bueno, nos seguimos viendo en otra oportunidad.